En un segundo le doy aquí compartir solo el enlace de lectura para que no me... Solo la presentación. Sí. Bueno, entonces aquí vamos a hablar en esta tercera unidad, en la última unidad del curso y en la última webconferencia, vamos a hablar de un tema bien importante y es, digamos que la importancia de los agenciamientos, ¿no? Desde varias perspectivas. La primera es desde la perspectiva de Semmelman, que desde un lugar más epistemológico se cuestiona por el lugar de los sujetos en el marco de unos contextos históricos, ¿no? Entonces, esta reflexión allí mucho más epistemológica, mucho más filosófica, si se quiere, digamos que nos ubica también a cuestionarnos cuál debe ser el rol del sujeto frente a los nuevos desafíos, a las nuevas problemáticas, a las problemáticas que se van intensificando, de alguna manera se van también transformando, pero que siguen allí y que de alguna manera también pues determinan nuestras dinámicas como sociedad y que exigen de nosotros, los seres humanos, un agenciamiento desde una perspectiva del sujeto, no desde una perspectiva del individuo, que es distinta, sino desde el sujeto, aquel que se compromete con su contexto, aquel que de alguna manera ejerce ese rol de ciudadanía, que es más crítico frente a lo que sucede, pero que además no solo es crítico, sino que de alguna manera busca involucrarse en las transformaciones de su contexto. Entonces, Semmelman nos habla de unas implicaciones epistémicas del pensar histórico desde la perspectiva del sujeto. Entonces, digamos que yo he enumerado acá algunas ideas alrededor de ese texto que puede llegar a ser un poquito denso, porque como lo digo, es un texto filosófico, epistemológico, que se plantea desde, bueno, ¿cómo debe ser el sujeto, no? ¿Cuáles son los retos del sujeto en el marco de estos contextos, no? Entonces, digamos que lo enumero en las siguientes ideas. La primera es, digamos que el desafío de la trascendencia moral y la aventura. Entonces, esto radica en aprender de las experiencias para aprender a superar los miedos y las limitaciones sin perder la esencia humana, ¿no? Y este texto de Semmelman justamente nos lleva a esa discusión sobre la condición humana, ¿sí? Que Hannah Arendt también en algún momento nos lo planteó y que nos pone a pensar en perspectiva crítica de cuál debe ser nuestro rol como sujetos en el marco de enfrentar los distintos desafíos, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que debemos aprender de las experiencias, aprender a superar esos miedos y esas limitaciones sin perder, pues, nuestra ciencia de seres humanos. La segunda idea que quiero compartirles es pensar histórico como interpretación y transformación. ¿Por qué nos invita Semmelman a pensar en el pensar histórico? El pensar histórico parte de comprender que nosotros los sujetos, nosotros los seres humanos, somos sujetos históricos. ¿Por qué somos sujetos históricos? Porque somos resultado y somos producto de una historia, de un contexto. Y que esa historia y ese contexto nos determinan, ¿sí? Hace que de alguna manera en el marco de las relaciones, en el marco de nuestra cultura, en el marco de cómo nos desenvolvemos como sociedad, pues haya cosas que nos caracterizan. Entonces, si yo me voy a hablar de cómo es
un sujeto o un colombiano, una persona nacida en Colombia, por supuesto que uno podría explicar desde muchos lugares el por qué los colombianos somos como somos culturalmente, ¿no? Entonces tenemos una historia marcada por un conflicto armado, ¿sí? Que nos ha determinado durante más de 6 décadas, que nos ha traído todas las problemáticas sociales habidas y por haber, desplazamiento, pobreza, muerte, ¿sí? Y todo lo que ello ha conllevado, y eso ha determinado lo que nosotros somos como sujetos, como colombianos, ¿no? Esa historia, así directamente no nos haya afectado ese conflicto, indirectamente sí nos afectó y nos determinó. Porque quienes estábamos o hemos estado desde la ciudad, desde las ciudades, desde las grandes ciudades, viendo a través de una pantalla todo lo que ocurre en los distintos lugares de Colombia, también de alguna manera, claro, de manera indirecta, estamos siendo afectados y determinados por esa realidad de miedo, de zozobra, también de una dinámica cultural también de mucho conflicto. Ese conflicto ha determinado que seamos una sociedad, por ejemplo, que no sabemos tramitar los conflictos de una manera pacífica, ¿no? Todos los conflictos, por lo general, solemos buscar tramitarlos desde la confrontación, desde mi enemigo, desde el otro es mi enemigo, ¿sí? Entonces, pero eso tiene que ver justamente con eso, con esa idea de que somos sujetos históricos. Y el pensar histórico que plantea Semmelman nos permite comprender, nos permite también ubicarnos en comprender el contexto de las situaciones o de las realidades en las cuales nos estamos moviendo. Cómo ese contexto afecta la manera como se mueve una cultura, si se quisiera hablar en el caso del tema que tratamos en el curso de mediación cultural, ¿sí? Y entonces él nos dice que hay que interpretar como esa inconformidad, esa disconformidad, como un impulso para transformar lo existente y para plantearnos nuevas preguntas. Entonces, de allí que el reto que la misma sociedad y la misma historia nos ha planteado a nosotros como seres humanos es no seguir siendo espectadores de la realidad, sino que también pasemos a ser sujetos, que pasemos a apropiarnos de esas problemáticas, de esos fenómenos, de esos conflictos, y que nos movilicemos a transformarlos. Un poco ese es el reto que nos plantea Semmelman desde esa mirada epistemológica y filosófica, ¿no? Casi que no podemos seguir diciendo es que eso es por culpa de, o de que me hicieron, o que dejaron de hacer, o de que estos son los otros, sino cómo nosotros como ciudadanos asumimos ese sujeto político que tenemos adentro para apropiarnos de esas problemáticas, para defender lo que nos parece justo, para movilizarnos en última instancia alrededor de las cuestiones que consideramos deben ser transformadas. La siguiente idea es la idea de la autonomía del sujeto y su relación con las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos que un poco aquí, pues claro, se parte de la idea de entender que somos seres autónomos, ¿sí? Autónomos, y esto digamos que implica la necesidad de no limitarnos, sino de desafiarnos a sí mismos para enfrentar lo establecido. Somos sujetos autónomos, somos sujetos que somos individuos, pero convivimos con otros seres, con otros sujetos. Entonces es ver también cómo podemos ver, en la medida de lo posible, yo me puedo encontrar con otro individuo, con otro sujeto, y decir, bueno, venga a ver cómo podemos entre los dos transformar esta realidad. Se habla de un sujeto históricamente situado y su discurso, ¿sí? Entonces, lo que él propone es incorporar al sujeto en su propio discurso, reconociendo su historicidad. Entonces, cuando hablo de historia, de su historicidad, es hablar de su contexto, de su pasado, de su presente, y de qué va a hacer para proponer un futuro distinto, ¿no? Como no delegarle eso a las futuras generaciones, sino como yo desde mi presente puedo dejar una semilla para que las cosas empiecen a transformarse de alguna manera, para que cambiemos modos de comportamiento, para que incluso podamos empezar a transformar esas
situaciones estructurales que por supuesto no dependen solo de nosotros, pero que si entre muchos tal vez nos movilizamos, nos movemos, podemos generar de alguna manera algún ruido, alguna cosa, y digamos que históricamente los movimientos sociales así lo han demostrado, ¿no? Los movimientos sociales han logrado a lo largo de la historia, digamos que producto de las motivaciones de distintas personas que se unen en torno a un objetivo común, se han logrado cambios y cambios para bien, ¿sí? Cambios que pueden llegar a ir en detrimento de la calidad de vida de las personas y que lo que buscan es justamente garantizar mejores condiciones para una comunidad, para un colectivo, ¿sí? Entonces, esto es bien, bien importante para, digamos que pensarse ese sujeto en perspectiva de la necesidad de una transformación social desde ese sujeto. Movimiento de lo necesario como forma de razonamiento, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva del pensamiento histórico se propone que una forma de razonar que rompe como esas limitaciones de lo preestablecido, ¿no? Es que esto ya es así, es que esto ya se hace de esta manera, es que en mi pueblo, en mi vereda, en mi comunidad, así lo hacemos y eso no se puede cambiar. En esta comunidad los hombres son los que mandan y entonces como eso es así, nada que hacer y sigamos viviendo de esa manera. Y entonces cuando hay esas disconformidades de las que habla Seligman, cuando ya el sujeto dice, no, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así, esa incomodidad es la que nos va a mover. Nos movemos porque no somos árboles, ¿sí? Porque somos conscientes de que somos seres humanos que podemos hacer, que históricamente le hemos aportado al mundo cosas muy buenas, pero también cosas no tan positivas. Entonces es pensar como también desde esa motivación, ¿no? Buscar de alguna manera la forma de transformar esos contextos que pueden llegar a incomodarnos. La siguiente idea que quiero compartirles es la construcción del pensamiento de la historicidad, que es, digamos, que lo que he venido un poco recogiendo, ¿no? Una forma de razonamiento que reconoce la importancia de pensar históricamente. Pero entonces pensar históricamente no es decir, es que la historia es esta, sino es que el sujeto ya se ubica corresponsablemente con su contexto y dice, bueno, mi pasado fue este, mi presente es este, ¿yo qué puedo hacer para que haya un futuro diferente, ¿no? Para que mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, las generaciones que están ahí, que vienen ahí detrás, puedan tener unos contextos distintos. Exigencias de la conciencia histórica en el pensamiento, digamos que la importancia del reconocimiento de espacios para el sujeto, construcción de opciones y fundamentación en la categoría de potenciación como parte de las exigencias que plantea la conciencia histórica. Un poco también es que no es que nosotros esperemos a que nos den los espacios, sí, un poco la idea de que nos den la voz, de que nos permitan hacer, no, es que el sujeto tiene la posibilidad de hacer cosas y hay múltiples ejemplos que nos demuestran cómo desde esa idea y desde esa conciencia de transformar, de querer un futuro diferente, de querer incluso un presente diferente, pues se han movido comunidades a transformar esa realidad, ¿no? Perdón. Esto lo que nos exige es, digamos que tener una comprensión muy compleja y contextualizada de los fenómenos sociales. Es decir, nos implica un nivel de comprensión crítica no criticona. Es decir, en la perspectiva en que yo me informo, leo, aprendo sobre las problemáticas sociales, no me dejo convencer de la primera información que recibo, ¿no? Que en este mundo de las plataformas digitales y de la suprainformación, y que estamos inundados de información, entonces creemos en lo primero que vemos, ¿no? No tenemos la cultura del investigar, del indagar, muestra esta noticia si es verdadera o es falsa, muestra a qué se refiere tal cosa, este conflicto que está ocurriendo en tal lado muestra realmente qué implicaciones tiene, cuál es la historia de ese conflicto,
o por qué es que las comunidades X o Y han pasado por estas o estas situaciones, ¿no? Sino que a veces nos comemos el rollo de la red social y el titular. Lamentablemente, digamos que en este mar de información, un poco como que lo que recibimos es eso, ¿no? Mucha información, pero, ¿cómo es que dicen? Un mar de conocimientos con un dedo de profundidad, ¿no? Entonces, mucha información, pero en la cual no ahondamos, ¿no? Entonces, la idea es para poder abordar una problemática y poder aportar a su transformación, necesitamos no solo vivirla, sino conocerla, interiorizarla, verla desde diferentes perspectivas, asesorarnos si es necesario, ¿no? Ese es el primer texto, que es el texto de Semmelman, de las implicaciones epistémicas del pensar histórico desde la perspectiva del sujeto. Ahora viene otro texto, que es el texto de Bustamante, que habla de un tema que a mí me gusta mucho y es el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque justamente el rol del mediador cultural es el rol del comunicador. El mediador cultural debe ser un comunicador. Ya lo veníamos diciendo a lo largo de las otras dos sesiones, que una de las principales características de un mediador es la escucha, el propiciar el diálogo, el ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y eso implica unos retos desde la comunicación en términos de la interacción. Pero también está la comunicación desde una perspectiva de intervención, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la comunicación se proponen perspectivas de transformación social, de cambio social para propiciar, pues digamos que en un conflicto que se puedan dirimir las diferencias o que se puedan llegar a acuerdos así no se dirima el conflicto? Entonces, esta perspectiva es una perspectiva que es crítica, es decir, que no es una perspectiva instrumental, es decir, el mediador no es alguien que va y lleva y trae. Es que allí me dijo, es que allá me dijo, no. Es una persona que analiza el conflicto desde afuera, ¿sí? Y busca ver cómo se generan condiciones para que las dos partes, digamos que en la medida de lo posible, puedan expresar lo que sienten, puedan decir lo que opinan, puedan de alguna manera también establecer ese puente de comunicación donde de alguna manera, si se quiere, se pueda desarrollar una relación de gana-gana para los dos lados. Este texto de Bustamante recoge algunos autores, entre esos está Schmuckler, Mazzoni y Uranga. Con relación a Schmuckler, destaca la importancia de la resistencia y la apertura a lo imposible en el contexto sociopolítico latinoamericano. Entonces eso tiene mucho que ver con, y lo enlazo con lo que nos dice Semmelman de, bueno, pensémonos a ver en qué mundo es que estamos viviendo, leámoslo en perspectiva crítica, aprendemos sobre esas problemáticas, porque esas problemáticas nos terminan sí o sí afectando, ¿sí? Y miremos a ver desde nuestro rol, desde nuestro lugar, qué podemos hacer. Y de alguna manera, como lo dice Eduardo Galeano, podamos empezar a caminar hacia esa utopía, hacia ese ideal, ¿no? Que podamos empezar desde acciones colectivas, de organización, de movilización, a transformar los contextos sociopolíticos. No se hará de la noche a la mañana, por supuesto, pero tenemos que empezar en algún momento. Y como lo digo ya, muchas comunidades y movimientos sociales nos han demostrado que sí se puede hacer. Lo que implica después un ejercicio de constancia, disciplina, mucho estudio, ¿sí? Y pensarse un ejercicio organizativo que, pues que tenga un norte, ¿no? La siguiente autora es Sandra Mazzoni, que define la comunicación como una dimensión social intrínseca a los grupos y a los procesos cognitivos, ¿no? Entonces es como hablar de la acepción de la comunicación más básica y es decir, hombre, sin comunicación no hay sociedad, ¿sí? Y una sociedad que no se comunica, eso es una sociedad que no es democrática. Entonces, si yo pienso en términos del contexto colombiano, uno podría decir,
hay que fortalecer más esos procesos de comunicación, porque resulta que tal vez la percepción que hay de muchas personas es que, por ejemplo, aquí la libertad de expresión no se garantiza, que, por ejemplo, hacen falta más medios independientes que nos informen sobre lo que ocurre, ¿no? Porque se conocen una serie de empresas, pues, dueñas de unos medios de comunicación o de unos medios de información que, por supuesto, pues tienen unos intereses económicos y políticos y que, por supuesto, van a utilizar ese poder que tienen a través de sus canales para, de alguna manera, encuadrar la información a como a ellos les conviene, porque son empresas, ¿sí? Entonces, un poco lo que se propone desde la comunicación es que la comunicación social, ¿sí?, debe ser pública, se debe promover la comunicación comunitaria, por ejemplo, se deben promover espacios en donde se garanticen la libre expresión y donde la persona pueda tener derecho a la libre información, ¿sí? Donde yo me pueda informar sobre un tema en un canal que a mí me interese, pero que ese canal esté en las mismas condiciones que puede llegar a tener un canal del talante de los canales o de los medios masivos de información, porque no pasa. Los medios comunitarios, por ejemplo, no tienen la misma cobertura, no tienen el mismo apoyo económico, no tienen el mismo presupuesto que tiene un medio masivo, pues porque al ser empresa privada, pues por supuesto que cuentan con los recursos. Los medios comunitarios, hacer medios que nacen de la base de la comunidad, pues son medios que funcionan con muchísimo esfuerzo, que viven de la pauta, que viven condicionados por el presupuesto local de los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debería generarse un proceso de comunicación social mucho, mucho más democrático. Y finalmente, Uranga, citado por Bustamante, enfatiza en la relación entre comunicación y democracia. Fíjate cómo yo vengo diciendo exactamente lo mismo, subrayando la necesidad de acceso a la esfera pública y a la pluralidad de los medios. ¿Qué es la esfera pública? Cualquier espacio donde yo puedo opinar. Las redes sociales, un auditorio, una calle, un Transmilenio, un bus. Eso es la esfera pública, el espacio que está afuera, donde un ciudadano cualquiera puede expresar sin ser perseguido, sin ser estigmatizado, que tengamos derecho a eso y que haya pluralidad en los medios. Venía justamente la idea de Uranga que coincide con la reflexión que yo planteo sobre una sociedad sin comunicación, pues qué sociedad va a haber y qué democracia va a haber en una sociedad si no existe comunicación. Bueno, aquí hay un concepto bien importante que les pide la guía a abordar, que es el concepto de trama activa del sentido del espacio social, que es un concepto de Sandra Mazzoni, ¿sí? Entonces, en la guía, de alguna manera nos pregunta como a qué se refiere Mazzoni con el concepto de trama activa del sentido del espacio social, ¿no? Entonces, este es un concepto que se refiere a la noción de que el espacio social no es estático ni pasivo, sino que está en constante proceso de construcción. Por esa perspectiva justamente de la historicidad de la que habla Semmelman, el espacio social está conformado por sujetos, por personas que justamente están determinados y afectados por sus contextos personales, por sus contextos familiares, por sus contextos de comunidad, ¿no? Y entonces ese espacio social, por supuesto, se ve de alguna manera afectado o incidido por esos procesos de construcción, ¿no? Está determinado por las relaciones humanas, que son volátiles a veces, que son muy conflictivas, ¿no? Entonces, digamos que justamente en el marco de la convivencia, digamos que lo más complejo de dirimir son los conflictos, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en permanente conflicto, ¿no? Y por supuesto que eso hace que el espacio social no sea uno solo, sino que los conflictos puedan hoy determinar la forma en cómo se establece un comportamiento, cómo se establece la cultura en un territorio, cómo se establecen las maneras de relacionarse, cómo se establecen las formas en cómo se da la política en esos espacios, ¿sí?
Y nosotros sí que tenemos experiencias para contar a partir de este conflicto que hemos vivido durante tantos años. El espacio social no puede entenderse desde una perspectiva únicamente física o geométrica, como de la idea del territorio ya, sino que debe considerarse como un espacio dinámico, que incluso con los años también se va transformando, ¿no? Entonces hoy en las ciudades ya vemos esto de la gentrificación, ¿no? Como los espacios antiguos, los espacios que anteriormente de alguna manera se consideraban como representativos de la ciudad, de los centros históricos, etcétera, han venido siendo también de alguna manera desplazados por nuevas formas arquitectónicas, si se quiere, que de alguna manera como que borran esas tradiciones, ¿no? Aquí en Bogotá, bueno, en Bogotá, porque yo vivo en Bogotá pasa es mucho eso con el sector del centro de la ciudad, ¿no? Se ha presentado un proceso de gentrificación muy fuerte con el espacio, justamente por la llegada de nuevos edificios, de las universidades, de nuevos restaurantes, de nuevos bares, y una zona histórica que es tan bonita, que es tan emblemática de la ciudad, pues de alguna manera como que está siendo desplazada también, ¿no? La misma población, ¿no? La misma gente que ha vivido toda su vida en esos barrios está siendo también desplazada de esos lugares porque están llegando allí a decirle, bueno, le compro su casa y queme porque aquí vamos a construir un edificio de 40 pisos y su casa y las otras 3 casas de al lado las necesitamos derribar para poder construir aquí, ¿no? Entonces esos procesos hacen que se modifique la forma en cómo se relacionan las comunidades a partir de esas transformaciones arquitectónicas, a transformaciones del espacio, ¿no? También se está determinado por las relaciones de poder que se dan allí. Entonces, la gentrificación, por supuesto, es una forma en la que se expresa esas relaciones de poder. Por supuesto, llega una constructora que me dice, le doy 5 pesos por su casa y rápido a ver, porque si no se la tumbo, si le sirve bien y si no, pues ahí usted verá, ¿no? Y pasa también con otros casos, ¿no? Entonces se da una relación de poder. Una relación de poder que está mediada, ¿por qué? Por el dinero. ¿Sí? Entonces, por supuesto que esto cambia las dinámicas de los contextos. Las prácticas culturales y las representaciones simbólicas también se van transformando en la medida en que se va reorganizando, por ejemplo, las características de la población. Entonces, en la medida en que van llegando, por ejemplo, a un territorio migrantes, personas desplazadas, eso va haciendo que las relaciones culturales se vayan de alguna manera también transformando. Lo veíamos en la webconferencia pasada con el caso de lo que ocurre en la frontera de México con Estados Unidos en Tijuana, ¿no? Y entonces allí hay todo un debate alrededor de cómo es que se están dando las relaciones allí. ¿Qué es lo que prima más? Si la migración, si unos grupos X o Y, si los habitantes del mismo, del territorio mexicano, cómo es que se dan esas relaciones allí, y pues en efecto lo que se ha demostrado es que es allí una mezcolanza de muchas cosas, el encuentro de muchas culturas, el encuentro también de muchos conflictos entre esas culturas, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere Sandra Mazzoni con el concepto de trama activa del sentido del espacio social. Siguiendo a Bustamante, entonces retomamos la idea de la comunicación y su relación con el desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que algunas ideas que yo recojo de este texto es que de alguna manera se da una legitimación, digamos que entendida como ese reconocimiento por parte de un orden político, ¿no? Entonces hay una necesidad de ser legitimados por un orden establecido, ¿no? Y esa legitimación de alguna manera, pues, puede llegar a propiciar o a facilitar, digamos que las intervenciones desde la comunicación, ¿no? En los contextos en los que vivimos actualmente, de esta, entre comillas, perspectiva, pues, del desarrollo,
la comunicación se está convirtiéndose en una tecnología que visibiliza a los actores sociales. Una tecnología es como una plataforma, un medio, una herramienta que permite que los actores sociales, es decir, las comunidades, las personas, los colectivos, puedan visibilizarse en ciertos contextos y en ciertos escenarios. Un poco como que las plataformas digitales, para reconocerle digamos que sus aspectos positivos, han permitido eso. Hasta cierto punto han permitido la visibilización de ciertas problemáticas sociales que de pronto en otro momento para muchos serían desconocidas, ¿no? La comunicación ya no está motivada en estos momentos por objetivos políticos o religiosos, ¿sí? Más bien en la actualidad se enfoca en la visibilización y la interpretación de las relaciones entre actores, ¿no? Entonces, como que la comunicación viene a ser allí como esa posibilidad que se da para generar tal vez el encuentro, tal vez el diálogo, ¿no? Con mucho por trabajar, con mucho por resolver, pero está la comunicación allí en perspectiva de esa transformación. Rosa María Alfaro, que es una importante autora de la comunicación en Latinoamérica, ella enumera algunas contribuciones de la comunicación a la construcción social, de las cuales yo destaco. La importancia de la visibilización de los actores invisibilizados, ¿no? Entonces, hoy ya hay manera en la que uno puede conocer las historias a través de videos, a través de podcasts, a través de las redes sociales, de publicaciones escritas, de fotografías sobre lo que ocurre en un territorio X. La importancia de la comunicación en el papel de la sensibilización sobre el valor del esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, cómo la comunicación nos permite ver y conocer en el marco, por ejemplo, de los movimientos sociales, ver el efecto que tiene la movilización social, el encuentro colectivo, ¿no? Eso nos ha permitido esta comunicación. Y la generación de discursos, y con esos discursos la generación de unas demandas sociales. Aquí la comunicación está muy en pro de volverse como ese elemento, más que herramienta, ese elemento transversal que permite el desarrollo de unas prácticas comunicativas que pueden ser organizativas, es decir, que permiten que los movimientos, que las personas se empiecen a encontrar, pero no se encuentran así, sino como que alguien dice, venga, organicémonos acá, estudiemos esta problemática y establezcamos unas acciones a seguir, ¿sí? Y posteriormente, unas problemáticas ya más de divulgación, más externas, que es el uso de estas plataformas para posicionar lo que está haciendo ese proceso colectivo, ¿sí? Para hacer evidente una problemática, para hacer evidente ese discurso y esas demandas sociales. Bueno, y aquí en perspectiva del mediador cultural, digamos que un poco como que, digamos que yo lo llamo ya como el comunicador debe ser un agente comprometido, es decir, el mediador con los procesos sociales. Es decir, no cualquiera se le mide a este rol de la mediación cultural, no cualquiera se le mide a este rol de decir, venga, yo cómo puedo hacer para resolver una situación que se está presentando en mi comunidad, o para organizar y ser agente de transformación o agente de cambio en mi municipio, en mi barrio, en mi vereda, en mi calle, ¿cierto? Entonces, no, hay que tener unas capacidades y unas cualidades que todas las podemos llegar a tener, pero se necesita ese ímpetu y ese espíritu de querer cambiar para poder medírsele a eso. Esos son los comunicadores para el cambio social. Un mediador cultural es un comunicador para el cambio, porque de alguna manera es ahí que dice, hay que hacer algo, hay que moverse, hay que organizar, ¿sí? Y entonces allí la comunicación permite, desde la experiencia comunitaria, desde la sensibilidad y desde el uso de unas herramientas tecnológicas, incide para que se puedan generar unas acciones de transformación, de cambio social, como al inicio. Listo, y aquí viene un texto
eran varios textos para esta unidad. Un texto que se llama Convivencia y conflicto intercultural, habla de una experiencia de análisis de un conflicto que se presenta entre jóvenes universitarios indígenas y mestizos en la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? Entonces, el texto nos habla, pues, de la evolución histórica del territorio donde se encuentra la universidad, que se me olvidó ahorita el nombre del municipio concreto, pero está ubicado en un territorio que se llama San Cristóbal, creo que se llama Java, el municipio. Y digamos que allí este territorio comienza siendo un centro político, administrativo y comercial de la localidad de Chiapas, ¿no? Con una marcada separación étnica entre españoles e indígenas, ¿no? Entonces estamos hablando de la época por allá de la conquista española, ¿no? Entonces allí se empieza a dar una transformación urbana bien importante a partir de 1970 y este territorio experimenta un crecimiento demográfico muy importante hacia los 70, hacia 1970. Lo que llevó, como lo decía Mazzoni, a esa activa, a ese espacio que no es estático, a generar unos movimientos, unos cambios, unas transformaciones en las relaciones, ¿no? Una modificación en esas dinámicas entre distintas comunidades étnicas y a la aparición de unas nuevas colonias multiétnicas. ¿Esto qué genera? Que se dé un nuevo sujeto indígena urbano. Entonces ya no es el indígena que está allá en su comunidad indígena, en su territorio, por allá, apartado, sino que este indígena se empieza a relacionar con la ciudad, empieza a establecer mucha más interacción, ¿no? Y entonces este indígena es mucho más politizado, mucho más organizado, alfabetizado, ¿no? Entonces, y ese conocimiento empiezan también a llevarlo a sus comunidades o a hacer unos intercambios también interculturales para compartir sus conocimientos con otras comunidades que no son necesariamente indígenas, porque ellos también tienen unos conocimientos adquiridos por sus tradiciones, por su apuesta de vida que pues también quieren compartir. Bueno, entonces, esto lo que hace, el nacimiento de este nuevo sujeto indígena, producto de la modificación del espacio y del crecimiento demográfico, genera un conflicto intercultural estructural en este territorio, generando unas relaciones de asimetría entre indígenas y mestizos, ¿sí? Entonces, recuerden que el mestizo era aquella persona que se daba como resultado de la unión entre un blanco, entre comillas, y un indígena. Eso era un mestizo. Y entonces empiezan a generar esos conflictos entre indígenas puros, pues por decirlo de alguna forma, y los mestizos que se encontraban mucho más ubicados en las ciudades. Y entonces esto empieza a generar unas relaciones que se representan en condiciones económicas, sociales y educativas de desigualdad. ¿Por qué? Pues porque el indígena que está ubicado en su territorio, pues tiene unas condiciones producto de su lógica, de su cosmovisión, y el mestizo que ya está mucho más arraigado hacia el espacio urbano, pues tiene otra perspectiva del mundo, tiene otra manera de abordar la vida y eso genera esos choques, ¿no? Y este conflicto se va, digamos que de alguna manera, incrementando. Entonces, se crea, producto como de esa situación que se empezó a crear, se crea la UNISH como un espacio educativo alternativo que buscaba integrar saberes indígenas, promover el diálogo intercultural y resistir como esas concepciones discriminatorias y excluyentes prevalecientes en la sociedad chiapaneca, de Chiapas, ¿no? Entonces se crea allí como un espacio de formación para propiciar ese intercambio de saberes entre mestizos e indígenas y entre las distintas etnias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se analiza en este texto? Que
encuentra una estructura bicultural en, en la población, en la comunidad de este espacio académico, ¿no? Entonces, allí se encuentran dos grupos, los mestizos y los estudiantes indígenas propiamente indígenas. Entonces, pero entonces, ¿qué es lo que se empieza a encontrar? Que hay una creencia alrededor de que el estudiante mestizo es un estudiante adinerado. Y resulta que lo que se identifica es que muchos de esos estudiantes provienen de contextos urbanos, de familias con bajos recursos económicos, ¿sí? Y pues eso contradice como esa noción, esa percepción de que hay de que el mestizo que llega a estudiar allí a esta universidad necesariamente es un mestizo pues adinerado, y no. Se destacan tres tipos de jóvenes identificados allí: jóvenes tradicionales, estudiantes, migrantes, ¿sí? Cada uno con una forma distinta de vivir su identidad, y eso lo venimos hablando, ¿no? Cada uno, digamos que de alguna manera transforma esa trama activa que es el espacio social, ¿sí? Porque pues cada uno viene con un contexto histórico propio, ¿no? Y entonces eso genera pues que se agudice el conflicto, ¿no? Un migrante, un estudiante, ¿sí? Y un joven, pues, tradicional, por decirlo alguno, el indígena o el joven de allí del territorio. Estas tensiones que se dan entre estas tres poblaciones son resultados de esas asimetrías sociales económicas. Entonces, aquí lo que hay de fondo es una causa estructural que determina la forma como se dan las relaciones, y es la causa de una desigualdad económica, política y social, ¿sí? Y entonces, al haber una desigualdad económica, política y social entre cada una de esas tres poblaciones, pues eso genera todo tipo de conflictos. Hoy lo vemos, y lo vemos particularmente con el caso de los migrantes en las ciudades, ¿sí? Particularmente migrantes venezolanos. La estigmatización, la generalización, es que todos son, es que todos vienen, es que todos nos vinieron a quitar, y es muy duro pues ese contexto del migrante, ¿no? Entonces, allí, digamos que esas asimetrías del producto de esas desigualdades pues profundizan mucho más el conflicto. Entonces, ¿cuál es la reflexión que se hace a modo de reflexión sobre este conflicto, ¿no? Que tal vez el modelo educativo que propone la institución no está contribuyendo a mejorar la convivencia, y que debería hacerlo, ¿no? Entonces, debería promoverse o propiciarse, por ejemplo, dicen los autores, la instrucción de clases de lengua originaria, ¿no? Un poco para que los indígenas se sientan reconocidos, recogidos, no para que se les imponga que tienen que hablar castellano y que tienen que hablar español, porque si ellos son minoría tienen que acomodarse, ¿no? Entonces lo que se sugiere es cómo desde una perspectiva de interculturalidad crítica yo le permito a esa comunidad también poder mantener esas tradiciones, poder mantener y compartir esas tradiciones con otros. Además se sugiere un cambio pues en estas metodologías de enseñanza, favoreciendo estilos más dialógicos, más participativos, para fomentar el interaprendizaje en los estudiantes. Entonces tiene que ver cómo yo, que no soy un indígena, pero que soy mestizo, que tengo una manera de ver el mundo, puedo compartir mi cosmovisión, y cómo le permito también, o cómo posibilito también que el indígena me pueda compartir a mí cómo lee el mundo, cómo lo ve, cómo lo explica, cómo lo entiende. Y no decir, no, es que usted está equivocado porque usted está atrasado, porque usted es... No, no. Es cómo podemos encontrarnos para poder desarrollar ese interaprendizaje, ¿no? Esa palabra que a mí me gusta tanto, que es en donde todos podemos dar algo para aportar, todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que enseñar, y todos tenemos algo que aprender. Y finalmente el último texto, que es el de Culturas Políticas y Políticas Culturales, que es de Grimson. Digamos que he recogido cuatro conclusiones importantes de este texto. La primera es la cultura como restricción subestimada para la acción pública. Entonces,
digamos que un poco lo que se da es que sin comprender y modificar los lenguajes sociales, las desigualdades arraigadas y los cambios económicos y políticos no pueden sostenerse a largo plazo. Si no se comprenden las formas de expresión de las comunidades, no se reconocen los modos de lectura del mundo, de los distintos colectivos, pues ¿cómo se van a poder dar los cambios políticos y económicos estructurales que necesitamos? ¿Sí? Pues porque al fin y al cabo eso nos afectan a todos. ¿Sí? Entonces necesitamos ser incluyentes, necesitamos comprendernos, no desde un lugar pues complaciente, sino comprendernos desde un lugar donde pues todos tenemos algo para aportar. La importancia, digamos, que se resalta aquí en el texto de la cultura para el desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dimensiones culturales son muy importantes para la economía y la política de la sociedad, ¿sí? Estos valores, significados y concepciones influyen en el desarrollo económico, social y político de un país, ¿sí? Si no resolvemos la manera en cómo nos entendemos, en cómo interactuamos, si no buscamos propiciar el diálogo, si no buscamos ver cómo podemos hacer para transformar, pues tal vez si no partimos de ahí, un poco lo que nos dice el texto es difícilmente se va a poder cambiar esa estructura, ¿no? Hay quienes creen que es al contrario, que hay que cambiar primero la estructura para modificar la cultura. Grimson sugieren que no, que es de abajo hacia arriba. El rol del Estado en la promoción cultural. Entonces aquí es bien importante porque se habla de la promoción de políticas, planes, programas que se enfoquen en promover la actividad cultural autónoma de la sociedad y enseñar a regular para asegurar un acceso igualitario a los conocimientos y recursos culturales, ¿sí? Entonces, que al regular las políticas públicas lo que buscan es regular un sector. Al regular el sector cultural, pues por supuesto que se va a poder democratizar la cultura, se va a poder democratizar el acceso a los espacios de cultura, se va a poder, digamos que generar políticas más incluyentes para esas comunidades que históricamente han sido excluidas. Y finalmente, la idea del desarrollo cultural como generación de autonomía. Entonces, esto se traduce en que no habrá una sociedad más democrática e igualitaria sin asumir los desafíos de la justicia cultural. Entonces, la reflexión que se plantea es, ¿cómo tener una sociedad más democrática si no somos una sociedad que reconoce su interculturalidad en perspectiva crítica? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser más justos y democráticos si realmente seguimos excluyendo, seguimos apartando, seguimos rechazando, seguimos siendo, como lo dice Adela Cortina, aporofóbicos con los migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué es la aporofobia? El temor al pobre, el miedo al pobre, ¿sí? Entonces, todo lo que sea diferente a nosotros, lo que sea distinto a nosotros, lo rechazamos, ¿no? Porque nos creemos muy especiales y muy importantes. ¿Cómo cambiar, cómo generar desarrollo cultural si no generamos justamente una sociedad más igualitaria desde nosotros mismos? Esos son los temas que les quería compartir, varias lecturas, temas gruesos que traté de reducírselos y resumírselos lo que más pude para que puedan desarrollar, de llevar a cabo su documental. Si ustedes notan, este análisis de este conflicto intercultural, un poco lo que nos permite también es tener como un referente para abordar el tema que vayamos a trabajar en nuestro documental intercultural, ¿no? Nos habla de un contexto, nos cuenta la problemática y nos plantea unas reflexiones alrededor de esa problemática. Bueno, entonces, yo no sé, Sebastián, si sigues ahí. Sí, ¿Tienes claro, profe, alguna aquí estoy. pregunta? Aquí estoy. Pero no la veo, solo veo la presentación. No la puedo ver a usted. Ve, tan raro, yo veo acá la pestañita minimizada. Es que si quito la presentación me puedes ver, pero ya no puedes ver la presentación. Bueno, no importa, no importa. Igual la escucho perfectamente. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿me escucha bien? Sí. Vale, vale. Pues más bien un comentario. em, pues en la medida que usted abordaba estos referentes, em, yo pensaba en lo siguiente. Si, partiendo desde Semmelman, que fue el primero que usted comentó, pues yo estudié historia, ¿cierto? Y yo entiendo en Semmelman, la verdad no lo conocía. Claro, me puse a investigar y Semmelman no es historiador, sino sociólogo. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo los sociólogos historizan los problemas de investigación suyos, porque es distinto sus problemas históricos a los problemas que manejamos nosotros los historiadores. Pero aún con esas diferencias, me parece súper interesante que él resalte esta perspectiva histórica para afrontar una situación del presente, pero es decir, afrontar una situación del presente que es problemática o desafiante, y también proponer cambios para su transformación. Entonces, hay uno como que cobra temporales, uno las está abordando. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Cómo las estamos viendo desde ahora? ¿Cómo nos está afectando? ¿Y qué pensamos hacer con ellas para un futuro mejor, más pacífico, más justo, si se quiere? Pero eso me parece fundamental. Y claro, si uno abordase esa perspectiva desde la historia, pues la mayoría de mis profesores dirían que eso no es historia, porque la historia se concentra exclusivamente en un diagnóstico del pasado, pero no un diagnóstico del presente. Sin embargo, yo veo que hay muchas posturas y muchas tendencias actuales que intentan involucrar el tema del presente, sobre todo desde los estudios de la memoria y cómo la memoria histórica pues, nos puede dar una herramienta para eso, para decir, ok, hay personas, hay sujetos históricos hoy que tienen experiencias muy importantes que contarnos, y que nos hablan de la vida social, de la vida política y que tenemos que escucharlas porque a partir de ella pueden surgir soluciones o alternativas de paz o etcétera. Pero en fin, la perspectiva histórica, o sea, es supremamente importante. Y uno la puede ver también en las relaciones personales, o sea, sí, a ver, es como cuando un médico a uno le pide la historia clínica, claro, el médico no puede a vos evaluarte, no puede tener como una visión de lo que ocurre contigo si no tiene una historia clínica. Eso es como una comparación pues muy abrupta, pero más o menos así pasa con los fenómenos sociales. Nosotros no podemos creer que lo que hay aquí hoy, lo que nos está ocurriendo hoy, es excepcional o es algo nunca antes visto, ni tampoco uno puede caer en el anacronismo de pensar que lo que ocurrió ahorita ha venido ocurriendo siempre, sino pensar en perspectiva histórica, es decir, bueno, las cosas pueden ser de otra manera, como la estamos viviendo hoy, las cosas pueden ser de otra manera, y de hecho la historia nos ha demostrado que las cosas han sido de otra manera casi siempre, o sea, nuestros sistemas de valores de hoy, pues bueno, cambiaron desde hace 50 años. Y cuando uno, por ejemplo, habla de ideologías, este tema lo tiene que tener muy presente. Lo que yo creo hoy, pues es respuesta de todas las cosas que me acontecieron, pero no siempre nosotros tenemos esos sistemas de valores iguales. Sí, de acuerdo. Yo siento las reflexiones de Semmelman, yo lo siento o me interpela mucho más a llevarnos a identificar la responsabilidad que como sujetos, porque es que fíjate que el concepto del sujeto es un concepto que va más allá del concepto del individuo, ¿sí? ¿Sí? Sujeto de, ¿sí? Entonces, digamos que la perspectiva del sujeto, un poco lo que me lleva a mí o me llama a mí es a decir, bueno, sí, somos sujetos históricos, producto y resultado de los contextos, pero bueno, ¿y usted está llamado a qué? A hacer es con eso qué, ¿sí? Y entonces yo lo siento más como una reflexión alrededor de Es la más un condición llamado, humana. se puede decir, profe, discúlpeme, yo no lo he leído, la verdad tengo que confesarlo, pero se puede decir que es más como un llamado a la acción. Sí, correcto. Es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. Por eso está el texto
justamente en el marco de este rol del mediador, porque qué mejor evidencia de un rol de sujeto que el rol del mediador cultural. Claro. Que es una persona que dice, muestre a ver yo qué hago por esta comunidad, yo qué hago, bien sea porque está sensibilizado, porque quiere cambiar o porque ha sido parte de esa comunidad y digamos que lo hemos visto también en las historias que yo les he compartido en el foro sobre los mediadores culturales que han sido migrantes rechazados, excluidos, y digamos que se han, digamos que de alguna manera introducido en ciertos contextos y ellos, después de superar muchas cosas, han empezado a hacer ese ejercicio de mediadores entre esas comunidades que pueden llegar a ser conflictivas porque llegan a cambiar todas las dinámicas sociales y las comunidades que son propias de esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué más acción que esa, ¿no? ¿Qué más intención de transformación, no de cambio que es, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos que los textos lo que nos quieren, bueno, a partir de la guía de la actividad, digamos que lo que se quiere es justamente que podamos identificar a partir de eso que nos sugieren los autores, pues bueno, cómo es que vemos a estos mediadores culturales o cómo es que cuál es el conflicto que identificamos o cuáles, digamos que son esas personas que de alguna manera se han de alguna manera también metido allí para cambiar una realidad, ¿no? Entonces, para ir digamos que cerrando, lo que se debe hacer es escoger un aspecto de multiculturalidad de los que están sugeridos en la guía. Hay 2, 4, 6, 2, 4, 6, sí. 6 temas que se pueden escoger y lo que se debe hacer es un documental científico. Es que realmente un documental científico para mí como comunicadora es una cosa muchísimo más elaborada que puede llegar a durar hasta 1 o 2 horas si se quiere. Yo creería que es más bien un corto documental donde se puede abordar la temática, ¿no? Y donde lo que se quiere es que pues se hable del contexto donde se desarrolla la situación de conflicto o la situación relacionada con ese contexto de multiculturalidad, las voces de las personas implicadas con entrevistas y posturas alrededor del tema, imágenes que den cuenta de la situación y al final, pues ustedes realizan unas conclusiones con la finalidad de mantener como el interés en la situación expuesta, que es un poco lo que hace el texto del conflicto de los jóvenes de la universidad en Chiapas, ¿no? Nos presenta un contexto, cómo era la situación antes, qué fue lo que pasó, en qué se desencadenó ese conflicto, cómo llega, digamos que allí la experiencia formativa de la universidad a intentar generar una experiencia de mediación intercultural, pero se queda corta y entonces se hace como una reflexión alrededor de, bueno, cómo se pueden mejorar las relaciones allí. Este video debe durar alrededor de máximo 15 minutos. Se debe subir a YouTube y lo que se comparte es el enlace del video, ¿no? Eso es lo que ustedes entregan en el documento de Word. Para realimentar los documentales o los trabajos de sus compañeros, digamos que yo creería que yo voy a establecer, es que se nos cierra la actividad en plenas fiestas, ¿no? Pero pues digamos que tenemos que hacerle. Yo voy a dejar la última semana de diciembre para que se pueda subir, es decir, vamos a tener esta semana y la otra semana para elaborar ese documental. Es una actividad que tiene poquito tiempo. Y la última semana de diciembre para que ustedes realimenten los trabajos de sus compañeros a partir de las preguntas sugeridas en la guía, que son, ¿cuáles son los contenidos explícitos de carácter intelectual propios de la mediación cultural? Los contenidos que vemos allí en el material de los compañeros, ¿cuáles son los que vemos relacionados con la mediación cultural? ¿Cuáles son esas inconformidades que se hacen evidentes y latentes en los sujetos entrevistados?
cuáles son desde la perspectiva de Semmelman los desafíos que vemos en los sujetos en la situación reportada. Entonces, ¿qué es lo que podemos evidenciar a partir de esas reflexiones de Semmelman? Y finalmente, desde la perspectiva de Mazzoni, hablar de la trama activa de sentido en un espacio social, de qué manera se puede o no poner atención allí en ese material de los compañeros sobre ese contexto, ¿no? Cómo se transformó la realidad. Entonces, por eso es tan importante que, como les mostraba en el ejemplo del texto de los jóvenes de Chiapas, hablar de un contexto y mostrar cómo fue que ese contexto se transformó, cómo se establecieron nuevas relaciones sociales, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Esto yo no sé por qué ya me sacó de acá. Me llevó al comienzo de la presentación. Bueno, entonces esa es la actividad que básicamente se divide en dos apartados: hacer el video, subirlo y retroalimentar el trabajo de los compañeros. Entonces, pues, tenemos poco tiempo, pero pues hay que meterle con todo el año. A mí no me interesa que sean videos de 30 minutos. Realmente uno puede hacer una cosa bien hechecita en 10 minutos, donde uno entrevista a dos personas, más bien hace un proceso más de investigación y de reflexión a la luz de los textos sugeridos para la actividad, y muestra aquí algunos testimonios de esa experiencia o de ese conflicto o de esa situación que yo quiero reflejar en el marco de la actividad. Eso sería, Sebastián. Entonces, pues nada, desearte muchos éxitos en la elaboración de tu video. ¿Ya empezaste? No, profe, todavía no he iniciado. Esta semana debo ya tener los Que no primeros nos coja, insumos. que no nos coja Navidad en esas, por favor. Sí, de Nos acuerdo. toca aprovechar, nos toca aprovechar esta semana y la que sigue para poder, mejor dicho, sacar adelante esos ejercicios. Lo que te digo yo, digamos que un poco lo que más se quiere es como evidenciar ese conflicto y ese proceso, ojalá, de mediación cultural que se ve allí. Fíjate que la mediación cultural, por ejemplo, en este caso, no, en el caso de los jóvenes de Chiapas, no la hace directamente una persona como tal, sino un proceso que se da allí, una estrategia que se implementa con esta universidad, que tiene unas Sí. falencias, pero que tiene una intención loable. Entonces, pues te deseo mucha suerte, participar en el foro. Han estado muy ausentes de los foros, muy quietos en los foros. Entonces eso, como de pronto tener presente eso, como si tienen alguna pregunta o si quieren compartir de pronto reflexiones sobre los textos, o bueno, ya si lo que quieren hacer es esperar a que los compañeros suban sus trabajos, pues también está muy bien. Yo voy a mandar de aquí al miércoles o jueves un mensajito informándoles cuál es la fecha máxima, porque en la guía lo dice, que yo establezca una fecha máxima para subir los documentales para que ustedes los puedan comentar entre ustedes. ¿Bueno? Ok, de acuerdo, profe. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu participación, por tus aportes, y entonces, pues cualquier cosa yo estoy pendiente, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias a usted. Feliz noche. Ahí nos estamos Igualmente, comunicando feliz por el noche. foro. Chao. Sí, señor. Chao, Sebastián, feliz noche.